Bienvenidos a un vídeo reaccionando a un TikToker que si no cobra del Estado, poquito le falta. Vamos a ello porque la manipulación que hace este señor es cremita. Malas noticias para el fascismo. No, no existe relación Malas directa noticias para ti, entre señor. inmigración y delincuencia. Eso es falso. Porque Vamos a hacernos un poquito más caso de Milei que de este señor. Vamos allá. la correlación no implica causalidad. Es como decir que la gente con barba es de derechas, porque hay más políticos de derechas con barba. Cuidado con lo que hacen porque si no viene el de la barba. Ahora has visto Está claro que tener barba o no implica el tipo de persona que eres, pero sí está claro que la inmigración, según de su lugar de procedencia, sí afecta directamente al tipo de persona que eres. Tu cultura y tu entorno afecta directamente al tipo de persona que eres. Y hay culturas que son mucho más tranquilas junto a la nuestra y hay culturas que confrontan directamente con la nuestra. Esto también es de cajón, ¿verdad? Has visto constantemente noticias y argumentos de cuñado defendiendo que los extranjeros cometen un 23% de los delitos, siendo solo el 10% de la población. ¿La estadística miente? No. Mienten quienes no saben interpretar los datos de una realidad muchísimo más compleja y los manipulan para confirmar. Aquí vamos a confirmar los datos. Que un 10% haga un 23% de los delitos supone que ese 10% delinque y mucho. Pero bueno, vamos a seguir a ver qué razones nos da este señor para llamarnos racistas y de todo eso. La xenofobia, concretamente. 1. No es lo mismo extranjeros que inmigrantes. Los extranjeros incluyen inmigrantes con residencia, los irregulares, los comunitarios y millones de turistas que están de paso por España. Todos esos delitos no son atribuibles solo a los inmigrantes. El INE simplemente da la nacionalidad de los condenados. Aquí, que claramente no dice nada, vamos a tener en cuenta también una explicación por nuestra parte. Nosotros no nos quejamos del turismo ni de la inmigración. Somos un país dedicado exclusivamente al turismo, lamentablemente. Ahora bien, vamos a favorecer un turismo de calidad y con dinero. No vamos a favorecer un turismo en el cual para llegar a este país haya que saltarse una valla o haya que meterse en una patera. Creo que hay que hacer una diferencia entre la inmigración y la inmigración ilegal. Nosotros nos quejamos de la segunda, pero seguimos. Vamos a ver si nos da un argumento de peso. 2. Esa estadística compara delitos de extranjeros con el global de los españoles, es decir, incluye a personas mayores, a dependientes y niños españoles que normalmente no cometen delitos. Habría que comparar inmigrantes con los mismos sectores de edad, condición laboral, ingresos que los españoles, no peras con manzanas. Vamos a ver, aquí los datos son los datos. Lo que no vamos a comparar es los datos como tú quieras, de la manera que tú quieras, para que dé el resultado que tú quieres. No, aquí se compara inmigrantes con españoles. Es lo que hay. Los inmigrantes que cometen delitos no lo hacen por el simple hecho de serlo, sino por estar sometidos a condiciones sociales y laborales difíciles. Esto lo entendemos, ¿no? 4. Aquí te voy a dar la razón, pero hay que matizarte un poquito. Está claro que cuanto más difícil sea tu situación económica y social, más probabilidad tienes de delinquir. Ahora bien, si teniendo en cuenta este dato, lo normal será que tú favorezcas una inmigración alemana, por ejemplo, donde vienen aquí a gastarse su pensión. Claro, lo que no puede ser es que tú favorezcas la inmigración de personas que ya de por sí parten de una situación de vulnerabilidad económica y social. ¿Por qué? Porque como tú mismo dices, cuanto más vulnerable social y económicamente seas, más probable es que delincas. Me estás dando la razón, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en esto. Prueba de que no hay relación ninguna es que los niveles de delincuencia en España descendieron durante los años en los que aumentó exponencialmente el flujo de migrantes. Ojo a este gráfico, vamos a darle un poquito para atrás porque tenéis que ver este gráfico. Fuente, elaboración propia. El gráfico se lo ha sacado del bolsillo. Cuando tienes que sacar gráficos del bolsillo, si no eres capaz de encontrar un dato real, una estadística real basada en datos reales, un problema muy serio sí que tienes. Ahora os voy a decir una cosa más. No solo se ha conformado con hacer un gráfico de elaboración propia, sino que además ha hecho un gráfico hasta 2016. ¿Qué pasó a partir de 2016? ¿Qué pasó cuando llegó Pedrito Sánchez y empezó a abrir las fronteras y se empezó a hacer un efecto llamada desde las fronteras al asalto masivo e ilegal de nuestras fronteras? Ah, que eso seguramente estos 8 años no te han rentado ponerlos, ¿verdad? Aunque sea por lo menos hasta 2023. Tampoco, ¿no? No. Ya conocimos que en 2024, por cierto, se ha aumentado el 100% de inmigración ilegal. Durante los años en los que aumentó exponencialmente el flujo de migrantes. Qué raro, ¿no? Debería ser al revés. Huyes de tu país por la guerra. ¿Te jugarías la deportación por delinquir en el país de acogida? Aquí está metiendo la pata hasta el fondo. Cuando viene un inmigrante debido a la guerra, se le llama refugiado. Cuando viene un inmigrante a pasar la jubilación, se le denomina migración, sin más, inmigración, que viene de un país a otro y ya está. Ahora bien, si me estás comparando inmigrantes con refugiados, aquí tenemos un problema.
Los inmigrantes son más trabajadores y responsables que la media y aportan más de lo que reciben por los impuestos indirectos, desde el mismo momento que consumen la primera botella de agua. Esto es de cajón. Claro que es de cajón. Lo que tienes que tener en cuenta es que un alemán cuando viene aquí y que compra esa botellita de agua, paga impuestos. Cuando un alemán viene aquí y paga un alquiler, paga impuestos. Cuando se compra una cenita, un desayuno y una comida todos los días fuera, paga impuestos. Eso está claro. Ahora bien, si tú traes a un inmigrante que no es capaz de comprarse ni una botella de agua y que por el contrario el Estado es el que le tiene que dar esa botella de agua, igual que si el alemán te da dinero, está claro que el que viene y no tiene para una botella de agua te cuesta dinero, ¿no? Está claro que ese dinero del alemán no va a ir para las arcas públicas del Estado, sino para mantener a esa otra persona que necesita de los impuestos que está pagando otro. Eso también es de cajón, ¿verdad? Hay un problema de delincuencia y criminalidad, sí, pero está relacionado con la pobreza, con el desempleo y la falta de oportunidades sociales. Culpar a los inmigrantes es como llamar violencia doméstica a la violencia de género. Si no pones el foco en la verdadera causa, en el machismo y el patriarcado, es imposible tomar medidas eficaces para combatirla. Aquí nos está sacando básicamente el comodín del machismo y el patriarcado por la cara, pero vamos a lo verdaderamente importante del kit de la cuestión, ¿no? Vamos a ver, si nos estás relacionando claramente las situaciones de pobreza y vulnerabilidad con la delincuencia, habrá que favorecer, te repito de nuevo, la inmigración de calidad donde no se encuentren en situación de pobreza y de vulnerabilidad social y económica. La inmigración es irreversible mientras exista desigualdad y es contra lo que hay que luchar. Tu ciudad no la está destruyendo los manteros, sino un 94% de pisos turísticos ilegales. De hecho, los trabajadores migrantes aportan 10 veces más a la seguridad social de lo que gastan. Aquí nos dice que los manteros no suponen un impacto en la economía, no supondrá un impacto en tu economía, pero tener una tienda de camisetas de fútbol en la que tienes que pagar los derechos de imagen de las camisetas, en los que tienes que pagar un establecimiento, en el que tienes que pagar una cuota autónoma, en el que tienes que pagar 1000 impuestos frente a una persona que delante te vende una imitación a la mitad de precio que tú, en el que no paga ningún tipo de impuestos, no paga absolutamente nada y que cuando ve a un policía tirado un cordón y sale corriendo, pues no me dirás tú que esto por lo menos no es una competencia desleal al 100%. Está claro que esto no supone un impacto enorme en nuestra economía, pero algo sí la daña. Esto es una certeza. Recuerda, no hay relación directa entre inmigración y delincuencia, pero sí que la hay entre defenderla y ser racista o xenófobo. Recuerda, si hay una relación directa entre inmigración ilegal y delincuencia. Y es algo por lo que no tenemos que pasar. Te guste más o te guste menos. Está claro que la inmigración ilegal normalmente viene en situaciones de vulnerabilidad, tanto económica como social. Y como tú mismo dices, estas personas que vienen en situación de vulnerabilidad económica y social son más probables y tienden más a delinquir. Y esto es de cajón. Esto le guste más a quien le guste o le guste menos a quien le guste, me da igual, esto es así. Y los datos están ahí. Bueno, gente, espero que os haya gustado cómo he pasado por encima un poquito a este señor y básicamente deciros que este tío lo que hacía era manipular los datos a su gusto, aunque muchas veces lo hiciese hasta 2016. Sí, cuando no te dan los datos tienes que inventártelos con tus propias gráficas, como hemos visto. Básicamente este hombre lo que hace es meter en el mismo saco la inmigración legal de la ilegal, cuando nuestro país se nutre principalmente del sector turismo. Claro. Lo que está claro es que el sector turismo legal nos da muchísimo dinero y el ilegal nos lo quita, no solo a base de paguitas, sino que además la gente que viene pensando que España puede ser un buen lugar se lleva una decepción y no repiten. Esto es como un bar, si tú a un cliente lo atiendes bien, vuelve, si lo atiendes mal, no vuelve.